Buenas noches, chicos. Espero que se encuentren bien y que estén preparados para el cuento de hoy. Antes voy a empezar a hablar de dos poemas que se llaman La Ilíada y la Odisea, que fueron compuestos hace más de 3.000 años. Sí, 3.000 años. Y que fueron al comienzo pasados de generación en generación por cuentos orales, porque en esa época la gente no sabía leer ni escribir. La Ilíada y la Odisea se le atribuyen al poeta Homero, pero la verdad es que no se sabe si realmente fueron compuestas por Homero, porque es algo que pasó hace tantos años. Y estos dos poemas, que son muy largos y que ojalá alguna vez los puedan leer, porque son hermosísimos, cuentan la historia de la guerra entre los griegos que vivían en Grecia y los troyanos que vivían en lo que ahora es Turquía. Esta guerra entre ellos llevó 10 años y empezó por varios motivos, pero uno de los motivos era que Troya era una ciudad muy rica, rodeada de un muro, de una pared muy alta, era una ciudad fortificada. Y aparte de varios otros motivos, los griegos querían saquearla, querían robarle los tesoros que había en la ciudad. Siempre se piensa que toda esta historia nunca pasó, que es imaginaria, pero se ha encontrado no solamente una, sino varias ciudades de Troya en la zona de Turquía. Así que puede haber pasado todo esto. Lo que pasa que es difícil saber en realidad si todos los detalles de la Ilíada y la Odisea realmente sucedieron. Había una vez un muchacho que se llamaba Odiseo, pero que se lo conoce mayormente por el nombre romano de Ulises, que era hijo de los reyes de Ítaca. Ítaca era un reino que estaba enfrente de la costa de Grecia. Cuando comenzó la guerra entre los griegos y los troyanos, Ulises tuvo que abandonar su tierra, Ítaca, a su esposa Penélope y a su hijito Telémaco para ir a pelear con los griegos, especialmente con Agamenón y con Aquiles, en contra de los troyanos. Los griegos cercaron la ciudad de Troya, o sea, que pusieron su ejército todo alrededor de Troya, de la ciudad, y trataron de entrar a Troya de distintas maneras, por escaleras, por hacer muros cerca de los muros de Troya, pero no pudieron. Entonces, como por la fuerza no podían, Ulises, que no era un guerrero muy fortachón, pero sí muy inteligente, muy astuto, muy sagaz, y tenía una gran inventiva, se le ocurrió, usando su imaginación, que podían construir los griegos un enorme caballo, un caballo de madera, hueco adentro, con una puertita en la parte, sería de la panza del caballo de madera, para poder entrar y para poder esconderse adentro del caballo.
Este caballo enorme, inmenso, lo construyeron afuera de la ciudad fortificada de Troya. Y en un momento, adentro se metieron Ulises y sus soldados, los soldados griegos, mientras que el resto del ejército griego hizo como que se iba, como que no habían podido conquistar a Troya y que se habían dado por vencidos y que se retiraban y se volvían a Grecia porque no habían podido vencer a los troyanos. Un espía griego fue a contarle a los troyanos que los griegos se iban y que dejaban el caballo de madera que habían construido ¿para qué? Como ofrenda, como homenaje, como regalo a la diosa Palas Atenea, porque no se lo podían llevar en sus barcos, era demasiado grande para llevarlo de vuelta a Grecia. Ustedes se acordarán de Palas Atenea cuando les conté los cuentos de la mitología griega. ¿Se acuerdan? Bueno, los troyanos, cuando vieron que los griegos se habían ido de alrededor de la ciudad, se pusieron contentísimos y decidieron, una vez que constataron que no había más griegos afuera de la ciudad, decidieron llevar al caballo de madera sobre una plataforma hasta dentro de la ciudad de Troya. La hija de los reyes de Troya, Casandra, les dijo que no lo hicieran, que era una trampa. Ella tenía el don de adivinar el futuro, pero también cada vez que adivinaba algo del futuro, la gente no le creía y la pobre Casandra se volvía loca tratando de convencer a la gente, pero nadie le hizo caso. Y finalmente los troyanos entraron al caballo de madera, a la ciudad. Y como estaban tan contentos, porque después de 10 años finalmente los griegos se habían ido, hicieron un gran festejo, una gran fiesta, celebrando este hecho, que ya no tenían enemigos afuera de la ciudad. Y comieron y tomaron mucho vino y bailaron hasta la madrugada. Y luego, claro, después de una fiesta de tantas horas, se quedaron dormidos. Entonces, Ulises y sus soldados, que estaban adentro del caballo, aprovecharon para salir de adentro y abrieron la puertita que estaba en la panza del caballo y se bajaron. ¿Y qué hicieron? Fueron a abrir las puertas de la ciudad de Troya y mientras durante la noche los soldados griegos que se habían subido a los barcos bajaron de los barcos y sin hacer ruido se fueron acercando a la ciudad de Troya. Y como los troyanos estaban durmiendo y no tenían sus armas consigo, entraron los soldados griegos en gran cantidad a la ciudad de Troya. Y cuando los troyanos se despertaron, no tenían, como les dije, no tenían sus armas, sus sables cerca, no tenían ninguna arma cerca, y los griegos ganaron la batalla y se llevaron toda la riqueza de Troya. Y también mataron a muchos troyanos. Otros troyanos se pudieron escapar de Troya y se fueron a otras zonas del mar Mediterráneo. Uno, Eneas, llegó hasta lo que hoy es Italia. Ulises, después de
de esta victoria fue tratado como un héroe, después de haber planeado este artilugio. Un artilugio es un engaño, una trampa, el artilugio del caballo de Troya, lo que les permitió a los griegos ganar esta guerra de Troya después de 10 años de lucha. Luego de la victoria, Ulises se embarcó con su gente para volver por mar a Ítaca, donde lo esperaba su esposa Penélope y su hijito Telémaco. Pero el viaje por el mar Mediterráneo le llevó 10 años. En esos 10 años pasó por muchas islas y fue desviado por el viento a otras tierras y conoció a seres fascinantes como las sirenas, los lotófagos, los cíclopes. Pero estas son otras historias que les iré contando. Y colorín colorado, esta primera parte del cuento de Ulises de la Odisea se ha terminado. Espero que les haya gustado. A mí me encanta este cuento y que esta noche duerman muy bien, para lo cual les mando muchos besos. ¡Tren!